Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta que hace que en Quibdó las 5 bandas más peligrosas de la capital nos estén matando por los próximos meses. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 10 de febrero. Mientras las negociaciones con el ELN no funcionan, las de las disidencias están estancadísimas y ni siquiera hay una con el Clan del Golfo, hay una ciudad en donde los diálogos con las bandas criminales están andando, con todos los contratiempos que tienen estas mesas. Se trata de Quibdó, la capital del Chocó. En ese departamento está el ELN, el Clan del Golfo, y en la ciudad, además, hay 5 bandas criminales. Todas ya están negociando con el gobierno algún tipo de salida legal que todavía no existe. Pero esas bandas que se peleaban el control de apenas 6 comunas de la ciudad hicieron una tregua que va hasta marzo. En diciembre, por ejemplo, solo hubo 7 muertos y no los 30 de hacía 6 meses. El experimento da estos resultados sin tener financiamiento ni una ley que soporte un posible sometimiento y con el Clan del Golfo respirando en la nuca. ¿Cómo se hizo? Pues de eso hablamos hoy. Luis Gregorio Moreno hace parte, por el lado del gobierno, de esa mesa de diálogos. Es asesor de la oficina del Comisionado de Paz de la Presidencia. Gracias por pasar por acá. A ustedes muchísimas gracias por abrir el espacio para conocimiento del país. Un abrazo. A ver, los mexicanos, Locos Jam, RPS, Los Z y Revolución Cabí son los grupos más peligrosos de Quibdó. Los 3 primeros están sentados ya en la mesa con ustedes y los Z y los Cabí están acercándose. ¿Quiénes están en estos grupos? Son 5 bandas para una ciudad de 6 comunas y un poquito más de 100,000 habitantes. Eso es bastante teniendo en cuenta pues las proporciones de la ciudad. En Quibdó quedaron solo 3 estructuras: Locoyán, RPS y Mexicanos, que efectivamente tienen por ahí, digamos que Mexicano es la más grande de todo Quibdó, inclusive más grande que el Clan del Golfo en Quibdó, y tiene aproximadamente unos 300 pelados allí que están haciendo incidencia en esa estructura. Es decir, en las 3 que hay formalmente instaladas en el espacio de conversación, digamos que pueden haber unas 400 personas ahí de estructuras, ¿no? Son jóvenes naturalmente los que hablan normalmente con la delegación, que son los voceros. Son jóvenes en su mayoría, son pelados de 25, 26, 28 años, y los que están en la calle pues también son jóvenes. Es decir, la matanza se da entre jóvenes que normalmente son víctimas del conflicto, vienen de familias desplazadas que se acomodaron en la zona norte al inicio de la década de los 2000. ¿Qué activa esa pelea entre ellos y por qué crees que no es tan sencillo desactivarla? Lo primero que hay que decir es que el Estado naturalmente no ha atacado las causas que generan conflicto. Esto no solo se logra efectivamente con sentarnos, firmar y demás. Hay que concomitantemente implementar una estrategia que implique de alguna manera atacar las causas que generan el conflicto. Uno, porque las causas que generan conflicto no han desaparecido, ¿no? Muchos de estos pelados salen a delinquir por morbo, por supuesto, pero hay otros que salen a delinquir porque tienen hambre. En el 2023, a final de año, de hecho, el 2023 es uno de los años en la última década con menor incidencia de homicidio y de criminalidad en Quibdó, cuando se instaló el espacio de conversación. ¿Y qué hicieron para lograr eso en 2023, que bajaran los homicidios? En su momento que se hizo una estrategia de mercados para sus familias, para que pudiese hacer contención y garantizar por lo menos seguridad alimentaria y que no tuvieran la excusa de salir a robar para comer. Y imagínese usted lo que logró eso, o sea, una caída del homicidio no vista, o sea, mejor dicho, una reducción. Entonces, lo primero que vimos allí fue que básicamente muchos de ellos están delinquiendo por un tema de hambre. Es complejo entender que cuando nos sentamos en una mesa nos dicen, bueno, nosotros necesitamos dejar de delinquir, ayúdennos con comida. Mire lo que piden, ayúdennos con comida. Eso nos dio a nosotros a entender que efectivamente las causas que hay que atacar rondan, ¿no?, por el hambre y otro tipo de situaciones sociales que no han sido solventadas aquí en Quito, como el tema de oportunidades sociales, productivas, laborales. Es decir, eso es una realidad que pasamos de 3 meses muy malos, de julio, agosto y septiembre, 53 homicidios, a
octubre, noviembre y diciembre, 23 homicidios. Es decir, bajamos, la última cifra de septiembre fueron como 19 homicidios y bajamos a 8 en octubre, 8 en noviembre y solo 7 en diciembre. ¿Sí? 7 en diciembre, que mes que además nosotros pudimos vincular a las otras estructuras y sentarlas en la mesa, ¿no? Sí, que esas son las otras 2 para completar las 5 bandas, pues ya hablando con ustedes. Pero ¿cómo mantiene usted en el tiempo una estrategia así, teniendo en cuenta que faltan 18 meses para terminar este gobierno? Mire, yo creo que habría que honestamente hacer todos los esfuerzos posibles para que la transformación territorial llegue, porque, a ver, es que es hasta difícil de entender que cuando usted se sienta en estos espacios ve que lo que piden en los territorios es que llegue el recurso público. ¿Y qué queremos? Ya hemos logrado, por ejemplo, que un vocero que sale en un año diga, pues a mí capacítenme desde ya en el manejo de tal máquina porque yo voy a salir efectivamente a mirar cómo trabajo y cómo no estoy en esa zozobra de que me vayan a capturar o que me vayan a matar. Esa es la situación. Por ahí hay una de reciclaje, convertirlo en pellets para hacer bolsas y para vender para construcciones sostenibles a Medellín y Bogotá. Esa estrategia también sale del espacio de conversación. Hay una que es una fábrica de panelas. Si nosotros iniciamos a replicar efectivamente estas estrategias en todo el territorio, lo que logramos básicamente es poder que estos pelados que están allí en riesgo, muchos no tienen ni siquiera antecedentes de nada, puedan no ser útiles para el conflicto, sino ojalá tener otras alternativas productivas. Le cuento que algunos de ellos ganan 500,000 pesos apenas al mes. Creo que mejor les va reciclando o haciendo cualquier otro tipo de actividad productiva. Mucho mejor les iría y no están en la zozobra de que los coja la policía o que los mate el otro grupo o que caigan en un enfrentamiento, ¿no? Ahora, ahí no está el Clan del Golfo, que es la banda criminal más grande del país, que está también operando en Quibdó. ¿Cómo están avanzando sin ellos en la mesa y sin acercamientos en la negociación nacional que está intentando el gobierno? Mire, nosotros no estamos atando los avances en tierra para la mesa nacional. Le voy a decir por qué. Si hacemos eso es permitir que muera y muera más gente, que haya más zozobra en Quibdó, sin saber cómo vaya a terminar la mesa nacional. Lo que hablamos con el jefe de la delegación de la mesa nacional en su momento fue que nosotros necesitábamos construir un diálogo a título humanitario, una conversación a título humanitario para proteger vidas en Quibdó con el Ejército Gaitanista de Colombia. Para ello, la Presidencia de la República lo que hizo fue emitirnos unas resoluciones de facilitación y autorizarnos para hacer eso a título local con esa estructura, ¿sí? Es decir, poder acercarnos y llegar básicamente a acuerdos a título humanitario que permitan que ellos puedan llegar a, digamos que, a pactos concretos de no agresión, de evitar confrontación en fronteras y evitar normalmente que las estructuras vayan de lado a lado matándose y matando gente que no tiene nada que ver de hecho con el conflicto. Bueno, y también sin la ley de sometimiento, ¿qué están haciendo? Porque al final, sin esa ley, estos pelados no pueden tener soluciones conjuntas en lo legal, me refiero. Créame, ya no nos atamos a la ley de sometimiento. Nosotros la ruta de caracterización jurídica que hicimos, la hicimos inclusive dejando de lado la ley de sometimiento en caso de que no exista, ¿no? Si existe, bueno, bacano. Pero si no llega, nosotros vamos a trabajar con las normas existentes. Ahí está el Código de Procedimiento Penal, puede ser un principio de oportunidad, o ahí está la Ley 1908, que trae estrategias para sometimiento de grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Nosotros vamos a trabajar con la normatividad que existe, porque creemos que además la estrategia máxima, la más importante, es la de transformación territorial. Aquí lo que hay es hambre y lo que hay es que garantizar es que el hambre de pronto pueda menguar un poco más, acercarlos a oportunidades productivas que puedan ayudar a disminuir el hambre. Si atacamos eso, atacamos la base misma de las estructuras, porque muchos no van a querer ganarse 400,000 o 500,000 pesos con tanta dificultad exponiendo la vida y la integridad, ¿sí?, que ganarse legalmente la misma cantidad un poco más inclusive, sin zozobra alguna. Entonces ahí es donde hay que apostarle, a atacar las causas que generan conflicto. Luis Gregorio, gracias por contarnos lo que sucede en Quibdó y seguimos en contacto. A ustedes. Chao. Esta semana seguiremos pendientes del revolcón ministerial, de si el próximo Consejo de Ministros lo pasan por televisión y del arranque del Congreso que será en los próximos días. Todo esto y más va a estar en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo y reporteó este episodio.
Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.